Es un privilegio que tenemos de estudiar la palabra con toda libertad y ir descubriendo en la medida que avanzamos el propósito de Dios, ¿cierto?, para nuestras vidas. Pueden buscar en sus Biblias, por favor, el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, del versículo 17 en adelante. La semana pasada estuvimos mirando cuando el Señor Jesucristo limpió al leproso y termina el 5:17. Y termina el versículo 16 cuando dice: mas él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Jesús, como el Hijo del Hombre, necesitaba orar. Lucas 5:17. Necesitaba orar y apartarse. La comunión que él tenía la podemos descubrir, ¿cierto?, cuando estudiamos el Evangelio de Juan, cuando él dice: mi Padre y yo somos uno. Mi Padre me ama y yo lo amo a Él. Habla de una relación tan profunda, tan íntima. Pero aquí, recuerden que Jesús está en Galilea. Está realizando milagros portentosos. Su poder, su fama se ha difundido por todas partes. Ya estamos en el comienzo del segundo año de su ministerio. Recuerden que el primer año lo encontramos en el Evangelio de Juan, al final del capítulo 2 hasta el principio del capítulo 5, cuando regresa a Galilea. Y ahí ya tenemos un año, ¿cierto?, del ministerio de Jesús. Pero ahora Jesús está concentrado en Galilea. Galilea es el centro de operaciones de Jesús. Allí hay más de 3 millones de personas. Son 204 aldeas que están distribuidas en toda la región. Galilea está más abierta al Evangelio. En Jerusalén son más ortodoxos, son más conservadores, son más duros. Y Jesús está allí porque su misión es proclamar, ¿cierto?, el Evangelio, y Él vino a buscar y a salvar, como dice en las Escrituras, lo que se había perdido. Pero Él estaba involucrado en este trabajo de una manera tan profunda. Y ahora dice en el versículo 17: aconteció un día que Él estaba enseñando. ¿Dónde estaba enseñando Jesús? Si ya se había ido al monte, al desierto a orar, y ahora regresa a una casa en Capernaum. Los otros evangelios, recuerden que Lucas, Mateo, ¿cierto?, y Marcos es la fuente de Lucas y de Mateo. Y entre los tres, entonces, cuando uno los mira en el contexto general, vemos que ellos retratan el ministerio de Jesús y cada uno tiene una parte, pero juntos son un complemento que nos enseña, ¿cierto?, toda la visión de lo que Jesús estaba haciendo. Así que uno de los evangelistas nos dice que se encuentra en Capernaum, en una casa. Su fama se ha expandido por todas partes, como mencioné, tanto que han venido desde Judea, de Jerusalén. ¿Y quiénes han venido? El versículo 17 nos enseña quiénes vinieron a verlo en esa casa. Estaba abarrotada, dice. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. En Jerusalén y en Judea había un fariseísmo que era más duro, más recio. En Galilea igual habían fariseos y eran un poco más flexibles, pero igual eran los custodios de la Torá, ¿cierto?, que en este caso, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco conocido. El Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos en la versión hebrea judía, son 24 libros, pero son los 39 nuestros, solamente que están distribuidos de una forma especial. El último libro, por ejemplo, en el Testamento judío, era Segunda de Crónicas. Luego venía entonces Zacarías y Malaquías, y después venía Daniel. Era un orden que ellos le dieron. Pero desde el Génesis era hasta Segunda de Crónicas, que es interesante porque Jesús hace alusión a ese conjunto de libros que ya estaba, ¿cierto?, validado por
hombres que ya habían creído en Dios. Jesús dijo, desde la sangre de Abel hasta Zacarías. Y él hace alusión a ese contexto, desde el Génesis hasta Segunda de Crónicas. Pero bien, llegaron los fariseos, ¿cierto? De Galilea y de Judea y Jerusalén. Habían fariseos en todas partes. Habían, dicen los doctores de la ley, que eran los escribas. Estos escribas, ¿cierto? Interpretaban, copiaban y enseñaban la palabra de Dios, las escrituras. Ellos eran los encargados, ¿cierto? De enseñarle al pueblo. Eran como los fariseos y los doctores de la ley, en este caso los escribas, eran los custodios. Y vinieron allí porque Jesús estaba en esa casa. Estaba abarrotada. Ellos querían saber qué estaba pasando con este hombre, porque su fama se había expandido por todas partes, nos dice aquí. Pero una de las cosas que podemos ver respecto de los escribas, que los escribas eran los que garantizaban, ¿cierto?, la palabra al pueblo. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber para garantizar la fidelidad de la escritura, de lo que nosotros tenemos, es que los copistas, los que trajeron, ¿cierto?, las escrituras hasta nuestros días, especialmente los que copiaron los originales, ellos tenían una forma de hacerlo, pero era una obligación, por ejemplo, bañarse cada vez que escribían el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es santo. Entonces, nos garantiza que lo que tenemos es la palabra de Dios. Por ejemplo, en Nehemías, el capítulo 8, si quieren, pueden ver conmigo, Nehemías, el capítulo 8. Esdras, Nehemías está después de Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, capítulo 8, versículo del 1 al 8. Pero antes de introducirnos a esta parte, quiero mencionar que Nehemías 8, del 1 al 8. ¿Por qué los escribas son importantes? Porque son los guardianes de que la escritura, ¿cierto?, fuera preservada tal como nosotros la tenemos hoy en día. Y es interesante porque Esdras, un hombre que regresó del exilio de Babilonia, ¿cierto?, luego que Ciro diera, ¿se recuerdan esa parte de la historia?, la autorización para que los judíos regresaran a su tierra. Esdras era un escriba. ¿Y por qué quiero detenerme aquí un poco? Porque en Nehemías vamos a encontrar el método que nosotros usamos para enseñar las escrituras. Fíjense que el método deductivo, tal como lo dice el concepto, deducción, ¿cierto?, se deducen, se infieren ciertas enseñanzas. Por ejemplo, la Trinidad, el concepto, la palabra Trinidad no está en las escrituras, pero se infiere ese concepto porque hay textos que nos hablan de la deidad del Padre, de la deidad del Hijo y de la deidad del Espíritu Santo. Es un método inductivo. De esa forma se obtiene la teología sistemática. Por ejemplo, la doctrina del pecado. Entonces, se elabora un conjunto de ideas y se van a escrituras y se sacan los textos para respaldar la doctrina del pecado, la doctrina del hombre, la doctrina de los ángeles, la doctrina de los últimos tiempos, la doctrina de Dios, de Jesucristo, la deidad del Espíritu Santo. Entonces se infiere, ¿cierto?, a partir de lo que postulo y tomo los textos y los presento y se forma la teología sistemática. Pero la doctrina surge del método inductivo como nosotros lo hacemos. Por ejemplo, dice aquí el versículo 1 de Nehemías 8, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, porque había una especie de analfabetismo cultural, religioso en el pueblo. Y leyó, fíjense, el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha,
y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos del pueblo, de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, estaba en una especie de tarima. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, así sea, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, mira la Kelita, la Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento a su lugar. Interesante, dice, y leían en el libro de la ley, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen las escrituras. Este versículo es importante. Y leían en el libro de la ley claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Cuando uno aborda el estudio de las escrituras, no lo hace en forma azarosa. Tiene que tener una metodología. Ya sabemos ya que tenemos, por ejemplo, fuentes secundarias, como son diccionarios, ¿cierto? Concordancias, que son importantes, unos comentarios bíblicos, para entender el contexto. Entonces, cuando yo leo la escritura, ¿cierto? Voy al contexto de lo que está sucediendo en los oyentes de primera mano. ¿Para quiénes fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿Quién escribió? ¿A raíz de qué escribió? ¿Cuál era la situación sociocultural, económica, política en ese lugar? Y luego entonces veo los aspectos, ¿cierto?, de la revelación de Dios, los alcances teológicos de lo que está escribiendo el autor. ¿Qué verdad quiere comunicar al pueblo? Y cuando comunica eso, entonces contextualiza las escrituras para darle una aplicación, para que todos nosotros, ¿cierto?, o los oyentes, podamos aplicarla a nuestras vidas. Ese es el sentido del método inductivo. Así lo hacemos nosotros. Por eso estudiamos capítulo a capítulo, versículo a versículo, y le damos el sentido. Hoy día, por ejemplo, es muy fácil caer en el literalismo, ¿cierto? Y hay doctrinas o iglesias que son literalistas. Por ejemplo, en Estados Unidos, en esa parte de Marcos 16, cuando dice, y tomarán serpientes en sus manos, hay iglesias que literalmente toman serpientes y los jetones se las enrollan en las manos, y muchos de ellos han muerto porque las serpientes los han mordido. Ese es el literalismo. El otro dice al otro extremo, que es espiritualizar la escritura de tal modo que pierdes el sentido por el cual está siendo escrita, ¿cierto? Es una forma, ¿cierto?, de sacarla del contexto. Entonces, cuando dice aquí que llegaron estos escribas, eran expertos ellos en darle sentido al texto basado en un contexto, pero también usaban el literalismo, ¿cierto? Usaban la parte espiritualista, en fin, la manejaban y manipulaban. El concepto que ponemos aquí es exégesis, es extraer del texto la verdad que es explícita, ¿cierto? Y la aplicamos a nuestra vida. Lo que ellos hacían es eisegesis, es decirle al texto lo que ellos querían que la escritura dijera. Y hoy día encontramos muchos líderes, ¿cierto? Líderes, pastores y mujeres que se han atribuido, ¿cierto?, la labor de enseñarle a la gente. No sé de dónde sacan esa autoridad, no hay base bíblica para eso, pero le enseñan lo que quieren, ¿cierto? Y utilizan ese misticismo para arrastrarlo a esa conmovisión mística y llevarlos a esa experiencia sin sentido, sin control y que no tiene base ni argumento bíblico. Ellos lo hacían, por eso estaban ahí, delante de Jesús. Querían escuchar quién era este, de dónde venía su fama, qué es lo que hacía. Y vamos a ver aquí, volviendo a Lucas, el versículo 17, nos dice que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El dunamis, el mismo concepto que Jesús le atribuye cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, recibiréis poder dunamis. Este poder es el mismo que estaba obrando en Jesús de parte del Padre para obrar sanidades. Entonces vemos aquí que el Señor estaba
imbuido, lleno del poder para sanar. Y no tan solo para sanar, para liberar, para traer sanidad y perdón a las personas que estaban escuchando. Recuerden que Jesús parte su ministerio en la sinagoga en Nazaret cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado, ¿cierto?, para sanar, para dar libertad a los cautivos. En fin, Jesús abre la puerta a su ministerio de la predicación del reino de Dios, y ahora ese poder continúa en él. Recuerden que bajó un año a Jerusalén y vuelve a Galilea lleno del poder de Dios. Y aquí está el poder presente en la vida de Jesús. ¿Y por qué estaba el poder? Porque él buscaba a Dios en oración, se apartaba al desierto y tenía una relación íntima, ¿cierto? No una relación, ¿cierto?, de esas místicas que enseñan algunos líderes, ¿cierto?, sino una relación real. Jesús era una persona normal, pero el poder de Dios estaba con él. Y sucedió, dice el versículo 18, que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él. Aquí vemos, ¿cierto?, un grupo de amigos que está muy preocupado por su amigo que es paralítico. Hay una tensión ahí que se produce. ¿Por qué? Porque la casa está llena, está saturada, pero están los doctores de la ley, están los fariseos, está la gente. Ellos seguramente miraron, no hay por dónde entrar. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos, los vamos a ver aquí, dice, procuraban llevarle dentro. Ellos querían, ¿cierto?, lo mejor para su amigo. Tiene que haber sido un amor especial, ¿cierto?, para haberle traído en camilla, no sé de dónde, pero para que Jesús lo sanara, porque su fama ya estaba en todas partes. Entonces, dice aquí en el versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Estos hombres, para haber llevado a su amigo, primero tenían que haber incubado en su corazón lo que nosotros llamamos fe, esperanza, el deseo de que Jesús sanara a este hombre. Pero también la fe está unida a la determinación y a la perseverancia. ¿En qué sentido? Es que si no hay forma de ir a Jesús, entonces buscamos el medio o el modo de hacerlo. Y aquí nos dice cómo lo hicieron. Dice que no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Entonces, imagínense, toda la gente, está Jesús al medio, los doctores, y se está escuchando el ruido. Alguien está haciendo un hoyo en el techo, ¿cierto? Está destruyendo la casa. Y los amigos, con esa imprudencia de fe, porque a veces hay que ser osado en la fe para creerle a Dios, lo bajaron y lo pusieron al medio. Eso habla de determinación. Y eso nos debe impulsar a nosotros a ser también personas determinadas, personas de acción de fe. La fe no es estática. La fe es en movimiento, es en acción. Es decir, yo no puedo esperar que Dios mande un ángel, ¿cierto?, aquí para hacerme un currículum, o que mande un ángel para hacer cierta cosa. Dios me da la fuerza, la sabiduría para ir, ¿cierto? Dios le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente, sé determinante, ¿cierto? Nunca se aparte de ti este libro de la ley. Es decir, hay un conjunto de cosas que rodean a una persona de fe: la palabra, la determinación, la perseverancia, la fe, que condujo a estos amigos a llevar a su amigo paralítico aquí entonces al medio del lugar donde estaban ahí. Y el versículo 20 dice: al ver la fe de ellos. ¿De quiénes? De los que subieron a su amigo. Qué interesante. Al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, hombre, tus pecados te son perdonados. Hombre es una referencia en el primer siglo, ¿cierto?, de respeto cuando se dirigía a una persona. No es una forma peyorativa de decir hombre o mujer, no. En el primer siglo significaba, ¿cierto?, connotaba, ¿cierto?, un respeto hacia la persona, hombre. Entonces, aquí fíjense, le dice en el versículo 20, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Pero ¿cuál era la prioridad de los amigos? La sanidad.
Pero ¿qué era lo más grave que Jesús tenía que resolver? Los pecados. ¿Por qué? Porque estaba separado de Dios. Recuerden que los pecados nos separan de Dios. Cuando vivíamos en Cristo, separados, alejados de la ciudadanía de Dios, estábamos separados, muertos espiritualmente. Entonces, el problema urgente a resolver aquí era el tema de los pecados. Pero una de las cosas que podemos ver primero respecto de la sanidad, que las Escrituras nos enseñan de diferentes formas, es respecto a la sanidad que Jesús usa para sanar, por ejemplo, a los ciegos, a los leprosos, sanar a la hija de Jairo, por ejemplo, al siervo del centurión, a la suegra de Pedro, que estaba enfermo. ¿Y cuál es la idea de los diferentes modos que Jesús tiene de sanar? En este caso, estamos estudiando una fe externa al implicado, es decir, aquí es la fe de los amigos. Quizás él tiene fe, pero no suficiente para creer que Jesús lo puede sanar. Pero Jesús, si hubiera visto fe en él, también lo hubiera alabado y le hubiera dicho, al ver la fe de ellos y de él, pero aquí se refiere exclusivamente a ellos. Entonces, hay personas que pueden tener fe y creer para que Dios puede obrar en la vida de otra persona. Y nosotros lo podemos experimentar por medio de la oración de intercesión. Cuando ponemos personas que no conocemos delante del Señor en oración e intercedemos. No sabemos quiénes son, algunos nos dan detalles, ¿cierto? Pero oramos. Y la fe que actúa en el colectivo, en el grupo, ¿cierto? Dios la puede recibir. Entonces, en un momento, al ver la fe de nosotros, como aquí, al ver la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero, primero, tenemos que ver que los procesos de sanidad tienen un componente de aprendizaje que nosotros como hijos de Dios tenemos que absorber para comprender de cierto modo cómo Dios actúa. Primero, ¿qué es lo que pretende Dios cuando hace sanidad? Activar nuestra fe, glorificarse, porque Jesús en una oportunidad dijo, esta enfermedad no es ni de muerte, ni son sus padres que pecaron, sino es para la gloria de Dios. Entonces, cuando Dios sana, primero está su gloria, está su honor, y también está la forma en que trabaja en el corazón de las personas para activar nuestra fe. Nos confronta tal vez en esa fe débil que podamos tener, porque nos ayuda en ese proceso, ¿cierto?, de comprender cómo Dios actúa en la sanidad. Nos ayuda a comprender que Dios puede hacer lo que pueda, lo que quiera, que Él es el Todopoderoso. Además, nos revela las cosas que son los signos del reino de Dios, su divinidad, su poder, su gracia, su misericordia. Entonces, todas esas cosas contribuyen cuando leemos las Escrituras y vemos sanidades para que nosotros podamos ser fortalecidos en nuestra fe. A veces Jesús usó lodo, saliva, agua, y a veces preguntó, ¿qué quieres que te haga? Entonces, la sanidad en el Nuevo Testamento está supeditada, ¿cierto?, a los momentos en que las personas se enfrentaron a Jesús, cada uno en su momento particular, como nosotros, cuando estamos enfermos o cuando estamos pasando situaciones. Cada uno de forma particular en nuestra relación con Dios, ¿cierto?, recibe su bendición, su forma en que Él trabaja en nuestra vida, su gracia, su bondad, su misericordia. Y Dios nos sana, Dios toca nuestro cuerpo, nos restaura. Entonces, por medio de la sanidad vemos que Dios tiene el control de lo natural y de lo sobrenatural. Dios puede sanar, por supuesto, y Dios puede violar las leyes que Él mismo creó, por supuesto, porque Él es Dios, Él las hizo. Entonces, Él tiene autoridad sobre la creación. En una oportunidad, uno de los siervos que estaba con el profeta Eliseo había pedido prestado un hacha para ir a cortar unos árboles, y el hacha se le cayó en una especie de lago, en una cosa, y se tomaba la cabeza porque la ley decía que si tú tomabas prestado y no lo restituías, entonces el castigo era severo para ti. ¿Y qué hizo Eliseo? Tomó un palo, oró, hizo flotar el hierro. Dios actúa sobre lo sobrenatural. Entonces, nosotros tenemos que abrir nuestra mente
para pensar que Dios no trabaja dentro del cuadro, Dios trabaja fuera del cuadro porque Él es Dios. Y fíjense, a veces cuando le dice, ¿qué quieres que te haga? La fe es personal. Al ver la fe de ellos, la fe es del grupo. La sanidad, el perdón, son señales del reino de Dios. Entonces, el Señor rompe con todo lo que en el primer siglo, en ese tiempo, la gente podía creer y pensar. Había muchos mitos que circulaban en la gente. Como hoy día, muchos mitos respecto de Jesús. Pero Jesús, cuando inauguró el reino de los cielos, lo hizo con poder, ¿cierto? Con amor, con misericordia, pero también con el dunamis, como enseñar aquí. Porque Jesús tenía el poder de Dios para reprender también la autoridad del enemigo. Dijo, al ver la fe de ellos, tus pecados te son perdonados. Vamos a ver otro aspecto aquí del perdón, que es lo más grave que tenía que solucionar Jesús: perdonar pecados. Lo que hace aquí Jesús delante de los fariseos y de los doctores de la ley es romper el paradigma de lo que ellos pensaban, ¿cierto? Era el perdón de Dios. Recuerden que ellos tenían la fiesta de Yom Kippur una vez al año, iban al templo y el sacerdote, ¿cierto?, hacía expiación por el pueblo. Ese era el concepto de perdón. Y además el concepto de ofensa era hacia Dios. Por lo tanto, Dios tenía que perdonar y utilizaba un mediador, el sacerdote, para traer perdón al pueblo. Pero aquí Jesucristo se coloca como el mediador delante de los hombres y delante de Dios, actúa como sumo sacerdote, y Él, en el poder que tiene, como Dios omnisciente, omnipresente, es capaz de decirle, tus pecados te son perdonados. El pecado fue contra Dios, pero Jesús es Dios. Lo que está resaltando aquí Lucas nos está diciendo que Jesús es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y en esa posición Él puede perdonar los pecados de los hombres. El hombre pecó contra Dios, y recuerden, la semana pasada hablamos de pecados como una alienación, ¿cierto? Una separación, y discutimos sobre eso, y aquí es una ofensa directa a Dios, ¿cierto? Y solamente Dios puede perdonar. Entonces, cuando le dice, hombre, tus pecados te son perdonados, es una forma de respeto, de reconocimiento de la humanidad caída. Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, hay una acción de redención, no tan solo de perdón, sino también de remoción de la culpa. Cuando Dios nos perdona, remueve la culpa. La gente hoy en día trata de aplacar su conciencia yendo a movimientos religiosos, ¿cierto? Y con actos de justicia personales, pero salen tal como entraron a esos lugares. Su conciencia, ¿cierto?, todavía está agitada, hay remordimiento, pero cuando uno de verdad entrega su vida a Jesucristo, hay un perdón absoluto, total, pero también de paz que inunda nuestro corazón, y eso es suficiente para removernos de nuestras conciencias, de nuestras mentes, de nuestros corazones, la culpa que arrastra el pecado en sí. Y esa es una de los elementos que utiliza el diablo para atormentar a la humanidad. Pero en Cristo somos libres. Jesús dijo, si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seréis libres. Jesús aquí utiliza sus prerrogativas divinas. ¿Cuáles? Como lo señala Pablo, Filipenses 2, versículo 8 al 11. Dice que siendo Dios, no se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó a sí mismo, ¿cierto? Y vino a vivir una vida como siervo, se hizo hombre, semejante a todos los demás, pero a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pablo dice que Él es el Dios el poderoso, ¿cierto? En las Escrituras tiene textos que nos hablan de la divinidad de Jesucristo, y Jesucristo está usando aquí su prerrogativa. ¿Cuál era el concepto de los judíos de Jerusalén, de Galilea? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, lo podemos encontrar. Es este. ¿De Galilea puede salir algo bueno? ¿De Galilea?
y menos aún de Nazaret, un pueblo en un monte enterrado, ¿cierto? Allí, incrédulo cuando Jesucristo leyó el texto de Isaías allí en la sinagoga. De Galilea puede venir algo bueno. Por eso estaban admirados. Porque en el concepto escatológico, los judíos esperaban el reino, esperaban el Mesías. Recuerden que hubo 400 años en que Dios no habló por profetas hasta que Dios levantó a Juan el Bautista. Entonces estaban esperando el reino. Pero la concepción de reino era un reino político que venía a sacar a los romanos de Jerusalén, de Israel, y para instaurar una teocracia por medio de Jesucristo. Por eso Jesús se apartaba, porque no era el tiempo para mostrar o reinar. Recuerden que Jesucristo va a venir a reinar con la iglesia por 1000 años, y eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero ellos tenían una concepción teológica, escatológica, de que el reino, entonces querían saber si este era el Mesías. Juan Bautista, cuando lo bautizó, dijo, o antes que llegara Jesús a bautizarse, dijo, viene uno tras mí que yo ni siquiera arrodillado o de guatita soy capaz de abrocharle las sandalias, haciendo una referencia a quién era Jesucristo. Así que el perdón es primero. El perdón no tiene en sí, recuerden, estamos en una casa, están todos expectantes. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero cuando uno se siente perdonado por Dios, no hay una experiencia sublime en el sentido cositas volando, ángeles volando. Uno siente el perdón de Dios. Recuerda el día en que le entregaste tu vida a Jesucristo. Y tuviste paz, pero no hay nada visible. Entonces Jesucristo, estando allí, como Él estaba demostrando, ¿cierto? Y estaba en el poder de Dios, entonces ahora iba a ser visible una demostración de que Él era Dios, no tan solo capaz de perdonar, pero también las consecuencias del perdón a veces traen gracia y la misericordia. Y en este caso, Jesús va a extender no tan solo su perdón, ¿cierto?, y librarnos de la culpa, del pecado, sino también va a traer una bendición a la vida. Y Jesús le dice aquí en el versículo 21, entonces, le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, empezaron entre ellos, así como a cuchuchear, entre ellos. Ay, ¿quién es este que se creía? Porque ellos se creían los mentores de la ley. Fuera de ellos nadie podía interpretarla. Eso me lleva también a otro punto, es que la Iglesia Católica dice que ellos son los guardianes del dogma, de la Biblia. Pero antes de la Biblia ponen la tradición, el Papa y al final la Biblia. Dicen que ellos solamente pueden interpretar la Biblia. Pero el apóstol Pedro, si es que fue el primer Papa, aunque nunca lo fue, él dijo que ninguna parte de las Escrituras es de particular interpretación. Es decir, no está supeditada al dogma de la Iglesia. Un cristiano que tiene el Espíritu Santo en su corazón, cuando lee las Escrituras, estas les hablan, les enseña, ¿cierto? Los redarguye, los dirige, ¿cierto? Porque es la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Entonces, necesitamos, claro, interpretar las Escrituras para no salirnos del contexto. Pero cuando, como mencioné al principio, tomamos ciertas herramientas y comenzamos a leer las Escrituras de forma tal que podamos entender el contexto, Dios nos habla, porque ella es la palabra de Dios. Estos se creían que ellos tenían, ¿cierto? Eran como los guardianes de la fe, de la Torá. Pero Jesús entonces aquí les va a demostrar que Él también es Dios. Dice, ¿quién es este que habla blasfemias? Ellos estaban cuchucheando, ¿cierto? Déjenme ver aquí el versículo. El versículo 21. Blasfemias. ¿Por qué decían que el blasfemia? Porque él se estaba haciendo igual a Jehová. Igual a Jehová. Y Jesucristo es Jehová en el Antiguo Testamento. Cuando Isaías
el capítulo 6 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sus faldas llenaban el templo, y los serafines ahí, los querubines decían: santo, santo. ¿A quién vio? A Jesucristo. Él es Jehová. Su nombre, ¿cierto?, significa Jehová es salvación. Así que dice: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Precisamente porque a Dios, ¿cierto?, el hombre le faltó. Dios puede perdonarlo, y esa es la prerrogativa que usa Jesucristo. Dios nos perdona nuestros pecados por medio de Jesucristo. El versículo 22 dice: entonces Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué caviláis? La palabra literalmente significa reflexionar con escepticismo. Ellos estaban hablando, pero no creían nada de lo que estaban viendo y escuchando. A veces nosotros somos azotados con una especie de escepticismo, porque somos objeto de los ataques de nuestro enemigo, de nuestras almas. Y quiere, ¿cierto?, hacernos creer que Dios está lejos, que Dios ha perdido el control de todo, que estamos solos en esta vida, y que a veces es mejor confiar en personas que no son cristianas o utilizar recursos o métodos que usa el mundo. Pero Dios no ha perdido el control del universo. Dios es soberano. Y muchas veces Dios, ¿cierto?, parece que está lejos, pero no está lejos. Nunca está tan lejos para que digamos lejos está, porque Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y estos hombres, ¿cierto?, volviendo aquí, estaban cavilando, y Jesús les dice: ¿qué caviláis? El Salmo 44, 21 dice: porque el Señor conoce el secreto del corazón. A Jesús nada se lo podía tomar por improviso. Nada. ¿Qué caviláis en vuestros corazones? O sea, sé que están hablando, sé que están cuchicheando. A propósito, la murmuración y el chisme es un pecado que el cristiano tiene que cortar de toda raíz. En Santiago nos dice que una pequeña chispa enciende un gran fuego. Por lo tanto, un cristiano no puede involucrarse en chismes, en murmuraciones, en hablar unos de otros. Eso es pecado. Y cuidado, porque cuando uno habla contra un hermano, se expone a que Dios trate con uno. Por eso Jesús dijo: y no llaméis a ninguno raca, que quiere decir loco, enfermo o cualquier cosa, o que lo traten mal. Y ellos estaban así, ahí murmurando. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de que caviláis en vuestros corazones, y aquí les da una respuesta bajo una pregunta retórica. ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Es una pregunta que en sí misma no requiere respuesta, porque es una pregunta retórica. La gente, seguro, de que estaba allí, probablemente estaban de acuerdo con Jesús, pero estos eran rígidos y no estaban dispuestos a aceptar lo que Jesucristo estaba trayendo a la vida de las personas. El perdón, como mencioné, parece sencillo. Sin embargo, Jesucristo demuestra su divinidad haciendo una obra maravillosa. Dice aquí el 24: para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El orden de Dios es perdonarnos, perdonar nuestros pecados. Porque es lo principal, porque estamos divididos, separados, ¿cierto? Hay un cisma entre Dios y nosotros. Nuestros pecados nos han apartado de Dios.
Entonces lo primero que hay que restaurar es la relación por medio de Jesucristo. ¿Y cómo es eso? Por medio de la cruz del Calvario. Somos perdonados, somos limpiados, somos justificados. Cristo toma nuestro lugar, asume nuestra vida, ¿cierto? Independiente como haya sido, pero Él nos perdona. Y luego vienen las bendiciones. En este caso, le dijo a él: toma tu lecho y vete a tu casa. El pecado nos separa de Dios, el perdón nos vincula a Dios, pero también nos reinserta a una vida que antes no teníamos, porque el pecado nos ciega, el pecado nos aparta. Cuando vemos, no sé si cuántas veces hemos visto jóvenes caminando por la calle, llenos, ¿cierto?, de bichos y con una leva de perro. Tú puedes ver la indignidad del diablo destruyendo la imagen de Dios que aún está en el hombre, caído, pero aún está. Pero cuando Jesucristo nos restaura, nos saca esa vestidura vieja, nos viste con vestiduras blancas, nos coloca ahora, ¿cierto?, en una relación con el Padre. Y más encima Dios viene y nos bendice en nuestra relación con Él cada día. Jesús dijo: estoy con ustedes todos los días de vuestra vida. Busquen el reino ahora, sean mis discípulos, aprendan mi palabra, síganme, niéguense a sí mismos, tomen su cruz, síganme y aprendan de mí. Dice: echen su carga sobre mí, que yo la llevaré. Entonces podemos ver que Jesucristo sintetiza, ¿cierto?, el perdón de pecado en una relación íntima, profunda. Nos conduce a ella, nos enseña de la fe, nos enseña de la gracia, del perdón, de la misericordia y de la restauración. Ahora, como hijo del hombre, Él tiene la potestad en la tierra y en el cielo. Recuerdo que Jesús resucitó y en Mateo 28 dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, no hay nada imposible para Dios. Aunque a veces, ¿cierto?, pareciera que es imposible, pero no hay nada imposible. Aquello que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Cuarto para la una. Vamos a culminar. Paulita, ¿puedes mandarme un? Ya. Quiero concluir con esto. Hoy día vamos a hacer algo especial. Tenemos Santa Cena. No sé dónde podemos estar en nuestra relación con Dios. No sé. A veces pensamos, porque hablamos de Dios, o vemos un video, o leemos simplemente la Biblia, pensamos que estamos conectados con Dios, pero a veces puede ser una cosa muy superficial, simplemente un tinte religioso. Porque cuando hay un encuentro real con Jesucristo, la vida es transformada absolutamente. Hay un cambio radical. Somos transformados por el poder de Dios. Nacemos de nuevo. El Espíritu Santo, ¿cierto?, mora en nosotros. Y cuando decimos que somos hijos de Dios, entonces es intolerable vivir bajo ciertos predicamentos que son propios del hombre viejo, del hombre carnal. Nosotros somos hombres y mujeres espirituales y tenemos que tomarnos y asirnos fuertemente de Dios para vivir cada día una relación personal con Él. Él nos perdona nuestras faltas cada día. Ahora en Cristo nos perdonó en la cruz, pero cada día nos perdona nuestras faltas, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestras faltas y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero ¿dónde estamos en nuestra relación con Dios? ¿Qué clase de filiación, qué clase de intimidad tengo yo con Dios? ¿Cómo lo conozco? Hoy día sabemos que por los medios de las redes sociales uno puede encontrarse cualquier chiflado, perdón la expresión, que habla acerca de Dios. Cualquier chiflada que habla acerca de Dios. Pero hay hombres buenos también que enseñan la palabra de Dios. Hombres que enseñan la doctrina de una manera hermosa. Entonces tenemos que examinar esta relación que tenemos con Dios. Vamos, pasa nomás.